Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Salmos 35, versículo 9. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos. Gracias a Dios por este momento. Gracias por permitirme compartir un mensaje más, por compartir su palabra. Padre Santo, le doy gracias y oramos para que esta palabra penetre en el corazón de los que están escuchando, mi Dios, y de los que van a escucharlo, de los que en un futuro lo lleguen a escuchar, Padre, que penetre su corazón, que quede ahí arraigada esta palabra y produzca fruto, mi Dios. Que redarguya su Espíritu Santo a esas personas para que se conviertan a usted, mi Señor, para que abandonen sus malas obras, mi Dios, y comiencen a hacer lo bueno delante de usted, Padre. Le damos gracias, mi Señor, y confiamos que usted hará en cada uno de los que escuchen este mensaje. Bueno, mire, hoy le quiero compartir el Salmo número 2. Es una profecía acerca del ungido de Dios, que es Jesús, el Mesías, ¿verdad? El ungido, el Cristo. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Dios me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Dios con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mire, este es un salmo en el que Dios está profetizando por medio del rey David, ¿verdad? Lo que harían los reyes de la tierra a su ungido. Si le voy a comprobar que se está refiriendo al día en que tomaron a Jesús para llevarlo a la cruz, ¿verdad? Este salmo, en este versículo, en el 1 y en el 2, está describiendo lo que iban a hacer con Jesús. Pero mire lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, del versículo 24, del 24 al 28, dice: estaba Pedro y Juan, les estaban contando a sus compañeros lo que les había acontecido, ¿verdad?, con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, después de que habían sanado a un cojo, de cómo los habían encarcelado y lo que ellos habían alegado, y total. Entonces, cuando sus compañeros terminaron de escucharlos, ¿verdad? Dice allí el versículo 24, dice: y ellos, habiéndolo oído,
alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se juntó Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, Dios permitió, es más, desde el comienzo de los tiempos, Dios ya había predestinado y Dios ya había establecido que esto iba a suceder. Por eso lo está diciendo: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Verdad? Los reyes, los gobernantes, las gentes pueden conspirar contra Dios, pero nada pueden hacerle porque Él ya determinó lo que iba a suceder. ¿Verdad? Entonces, este salmo está describiendo lo que le iba a pasar a Jesús, lo que los reyes iban a conspirar contra Dios y contra su ungido, pero también está profetizando el regreso de Jesús, porque usted sabe y debe saber que Jesús vendrá de nuevo a esta tierra, pero ya no vendrá como un cordero a mostrarnos su amor, a mostrarnos su paz, a reconciliarnos con Dios. No, Él va a regresar como un rey, ¿verdad? Como soberano rey, para establecer su reino que no tendrá fin, un reino que será eterno, ¿verdad? Y nosotros esperamos esa venida. Anhelamos esa venida, anhelamos que venga Jesús y establezca su reino de justicia. Pero mire, fíjese bien lo que dice el versículo 3, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Las gentes, los reyes, los gobiernos no quieren las cuerdas de Dios, no quieren sus ligaduras, no quieren su yugo. Se rebelan contra su palabra, establecen sus propias leyes que no van conforme a lo que Dios estableció desde un principio. Son leyes que a ellos benefician, que a ellos les convienen, ¿verdad? Y las gentes piensan que Dios los quiere esclavizar, que los quiere subyugar, ¿verdad? Pero en realidad, pues Dios es el que quita esa esclavitud en la que está sumergido este mundo. Dios es el que nos trae esa libertad, ¿verdad? De esa libertad de que nosotros éramos esclavos del pecado, que estamos esclavizados al pecado, pero que Dios, por medio de su ungido de Jesús, nos trae esa libertad, nos quita ese yugo del pecado. Y Jesús, ¿verdad? Dice ahí en Mateo 11:30, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, cuando nosotros tenemos el favor de Dios, no nos es difícil. Al contrario, nos es fácil aceptar la soberanía de Dios, someternos a su gobierno. Para los que hemos creído en Jesús, Él nos ha mostrado cómo llevar ese yugo.
porque Él lo ha llevado y Él nos está enseñando, ¿verdad? Y nos está ayudando a andar por los caminos que Dios estableció, cómo andar en su voluntad, cómo andar en obediencia a Él. Y mire, el versículo 4, ¿verdad? Dice que el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Mire, los hombres, el ser humano, la gente, somos muy insensatos. Pensamos que si nos rebelamos ante Dios, pues que le podemos hacer daño, ¿verdad? Pero dígame usted, ¿qué puede hacer el hombre contra Dios? Nada, no le podemos hacer nada. ¿Qué gana el hombre con su rebeldía contra Dios? No gana nada, al contrario, se expone a un juicio, como lo dice el Salmo 2, ¿verdad? Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Usted cree que si usted se rebela contra Dios, Dios deja de ser Dios? No, Dios sigue siendo soberano, sigue siendo Dios. El hombre seguirá siendo rebelde para su mal, pero Dios no deja de ser Dios. Sigue siendo un Dios soberano, un Dios que ejecutará sus juicios a su tiempo. Pero Él ahora por eso nos está llamando. Mire, usted recordará a Nimrod, el nieto de Noé, o el bisnieto de Noé. Él se describe ahí lo que hizo ahí en Génesis capítulo 11. Usted léalo y va a ver cómo Nimrod comienza a animar al pueblo a que se rebele contra Dios, que comienzan a construir una torre que para llegar al cielo y ser como dioses. ¿Y qué hace? Dígame, ¿qué le sucedió a esa gente? Dios vino y confundió las lenguas y ya no pudieron ponerse de acuerdo y no pudieron continuar con esa obra. ¿Les sirvió de algo el haberse rebelado contra Dios, el haber creído que podían ser como Dios? Si usted también busca ahí en el libro de Jacer, usted se va a dar cuenta de que hasta las personas tiraban con sus arcos, tiraban flechas hacia el cielo, y luego dice que las flechas caían llenas de sangre, pero era porque Dios los quería confundir aún más por tanta rebeldía, tanta osadía que tenían. Y también dice que era tanto su afán, tanto su deseo de terminar esa obra que trabajaban sin descanso y que cuando un ladrillo se les caía, se ponían a llorar y se lamentaban, pero cuando un hombre caía y moría, pues no les importaba más ni le hacían caso, lo dejaban ahí tirado. Tanto así era su rebeldía y su afán por ser como Dios. Y nada más les pasó que Dios los esparció, confundió su lengua y ya no pudieron ponerse de acuerdo. De nada le sirve al hombre rebelarse contra Dios. Por eso, el consejo que da aquí es, ahora pues, en el versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Dios con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Mire, es ahora cuando nosotros tenemos que admitir que estamos regándola, que estamos pecando contra Dios, que estamos siendo rebeldes contra Él. Debemos de poner atención a esta palabra. Debemos de ponernos a leer su palabra, que es la Biblia. Ya le he dicho, léala para que usted pueda entender lo malo que estamos haciendo, al ser rebeldes contra Dios. Seamos sabios. Tenemos que hacer conciencia y arrepentirnos de toda esta rebeldía, de todo lo malo que estamos haciendo, de todo lo que estamos permitiendo que acontezca en este mundo y de que nos dejamos llevar
por el sistema de este mundo. Seamos sabios. Mire, yo creo que usted ha leído el libro de Jonás, ¿verdad? Sabe la historia de Jonás, de cómo Dios lo mandó a Nínive para que anunciara que Dios la iba a destruir por todo lo que estaban haciendo. Y mire ahí el versículo, en el capítulo 3, libro de Jonás en el capítulo 3, dice el versículo 4, le voy a comenzar a leer, pero usted lea todo el libro, está muy interesante, de verdad le invito a que lo lea. Dice a partir del versículo 4, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Fíjese que, comenzando por el rey, ¿verdad? Y todos los ciudadanos. Qué bueno sería que la gente, al escuchar este mensaje, clamara a Dios y se arrepintiera y le pidiera perdón a Dios, pero con un clamor que de verdad le duele. El haber ofendido a Dios, el andar lejos de sus caminos, el no hacerle caso, el no obedecerle, el no poner por obra su palabra, el no buscarle, el estar empecinados en esa rebeldía, en andar conforme a sus caminos, conforme a sus concupiscencias, en darle gusto a la carne, en vivir su vida como mejor le plazca. Qué bueno sería que todo el que escuchara este mensaje de verdad se arrepintiera y se convirtiera de sus malos caminos y se volviera a su Hacedor, a su Rey, a su Dios. Que fueran sabios. Y mire cómo dice el rey: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? Él tenía así como que hizo la pregunta: ¿quién sabe? Pero hagámoslo. Desde hombres, mujeres, niños, bestias, todos los animales, todos. Y Dios lo vio. Dios, mire, a Dios no le podemos engañar. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestra mente. A Dios no se le puede engañar. Por eso, este es el tiempo, siempre le diré, este es el tiempo, el momento para arrepentirse, para buscar a Dios. Porque después va a ser demasiado tarde. Porque Jesús regresará, y a los que fueron rebeldes, a los que fueron necios, los que no quisieron las ligaduras de Dios, los que se deslindaron de Él, los que rompieron las ligaduras y los que echaron de ellos las cuerdas de Dios, bueno, pues los quebrantará con vara de hierro y como vasijas de alfarero los desmenuzará. Lamentablemente, esto tendrá que suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero ¿para qué quiere esperar hasta
el final. ¿Para qué las personas esperan hasta estar en el lecho de su muerte, de su agonía? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que Dios tiene misericordia, porque mire, Dios es grande en misericordia, de verdad. Así es Dios. Cuando Dios ve un corazón humillado, un corazón arrepentido, que de verdad se arrepiente, ¿verdad? Porque luego nomás es un remordimiento y al rato volvemos a lo mismo. Pues eso no. Pero cuando Dios de verdad ve ese arrepentimiento, ese dolor de haberle ofendido, de haber pecado, y uno se aparta, uno lucha con ese pecado y trata de ya no hacerlo, de sacarlo de su vida. Dios ve eso. Dios lo ve y Él tiene misericordia de nosotros. Y nos perdona y nos da de su gracia. Gracia que no merecemos, gracia que no merecíamos. Pero que en su infinito amor nos da. Y nos salva de esa condenación, de ese juicio venidero. Querido Radio Escucha, busque a Dios. Lea su palabra. Póngala por obra y apártese del mal camino. Vuelva atrás, conviértase a Dios. Dice Jeremías, busquen las sendas antiguas, anden por ellas, investiguen cuáles eran las sendas antiguas para que anden por ellas. Le damos gracias, Padre, y le pedimos que nos ayude a andar conforme a su voluntad, a buscarle cada día, que su Espíritu Santo no se aparte de nosotros y que cada vez que hagamos lo malo, Él nos redarguya y nos lleve a ese arrepentimiento y no permita que volvamos a caer en lo mismo. Gracias, Padre bendito, por esa gracia que no merecíamos, pero que su infinita misericordia a usted le plació darnos esa salvación. Gracias, Padre. Gracias por su ungido. Gracias, hermoso Jesús, por pagar ese precio, por tomar mi lugar. Gracias, hermoso Jesús. De verdad, muchas gracias. Le doy gracias a usted por escucharnos y le invito a que nos escuche el próximo martes, ya sabe, a las 10 de la mañana. De verdad, espero en Dios que este mensaje se escuche y sea compartido a más gente. De verdad, eso es lo que espero, para gloria de Dios, para que más y más gente busque de Dios sinceramente y que deje sus malos caminos y así dar un buen testimonio y cada vez más gente quiera ser y quiera buscar de ese Dios del que nosotros hablamos. Que vean esa luz que necesitan ver para que dejen las tinieblas y vengan a la luz de Jesús, esa luz admirable que nosotros tenemos que reflejar. Gracias, Padre bendito, de verdad, muchas gracias. Le espero el próximo martes, Dios mediante, cuídese mucho y bendiciones. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.